queda programa en el más 569-8521-2360, pero seguimos hablando de política, ya no queda nada, hemos conocido todos los detalles para el cambio de mando, la instalación de José Antonio Kast como nuevo presidente de la República, y está con nosotros para conversar de por cierto, también de otros temas, el presidente del Partido Republicano, senador electo además por la región de Valparaíso, Arturo Esquella. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Paula, muy buenos días, Mauricio, un gusto de acompañarlos acá temprano en el último día del gobierno que termina. Lo conseguimos. No, todo listo, porque, a ver, más allá, por una parte está evidentemente el cambio de mando mañana, pero usted asume después de muchos años como diputado en la Cámara Alta. ¿Está preparado también o no? Así es, pues yo dejé de ser diputado el 11 de marzo del 2018. Tal cual. Así que han pasado algunos años y asumimos mañana nuevamente las labores legislativas, más temprano que el cambio de mando. No sé si sabrán quienes nos escuchan, pero el mismo día asume toda la Cámara de Diputados en una sesión formal que se realiza, se llama sesión de instalación. Y en el Senado juramos, acuérdense que se renueva parcialmente todos los que estuvimos en elecciones, somos cerca, creo que son 24 sí, los que fuimos a la elección, y de los 24 hay 19 nuevos. ¿Por quién va a votar como presidente o presidenta del Senado? Ah, buena pregunta. ¿Sabes qué? Estuve mirando para atrás para ver si estábamos muy atrasados o no en los acuerdos, y la verdad es que siempre, en todas las elecciones de mesa, hasta el último minuto se mantiene más o menos la incertidumbre por los acuerdos, por las conversaciones y negociaciones que hay. Sí, hay veces que se mantiene. Y acá no vamos a hacer la diferencia, no vamos a andar improvisando. No, claro, pero acá hay veces que se mantiene la incertidumbre por la votación en sí misma, no tanto por los acuerdos, porque los nombres están más o menos claros. Aquí está en carrera la senadora de RN, Paulina Núñez, pero es un tema que genera inquietud, que en algún momento generó inquietud en el propio presidente electo, que conversó con algunos de los involucrados a propósito de cómo se podía llegar a acuerdo en el Senado, y se había dicho que Manuel José Sandón era su carta de continuidad. Sí, si se referían a eso, no, los nombres están bastante claros quiénes vamos a proponer en el fondo, pero uno nunca sabe si es que en definitiva quienes tienen al frente son las personas o no. En lo inmediato, efectivamente, Paulina Núñez es la persona que más probablemente va a ser por quien votemos mañana como presidenta, quienes vamos a estar en los partidos oficialistas. En lo que viene después es lo que no te podría comentar porque todavía está en ajuste. Las comisiones. No quiero pasar allá. No. Uno trata de armar, digamos, un puzzle que dure toda la legislatura. Claro. Entonces, en eso todavía está en confección y no quiero enredarla más con tirar nombres a la... Uno va eligiendo más o menos como los partidos por el peso que tienen en las bancadas, y en función de eso después cada partido va viendo los nombres. Bueno, el Partido Republicano pero encuentro positivo también que se generen estas alianzas que no solo son de un sector político. Acuérdense que acá nos estamos organizando en función de cómo se va a administrar las respectivas cámaras. Entonces, no hay un cuento de ideario o de ideología de por medio. O sea, uno perfectamente podría llegar a un acuerdo entre izquierdas y derechas en función de dividámonos, distribuyámonos bien el tiempo, tengamos las reglas claras, y obviamente que en el mérito de cada materia de ley uno discute lo que quiere. El Partido Republicano, Arturo, tiene una bancada que creció, una bancada bien importante en la Cámara de Diputados. Es tan cantado que el oficialismo con el PDG y la Democracia Cristiana se puedan quedar con la testera en esa corporación, con la posibilidad incluso de que sea Pamela Giles, a propósito de que es la carta del PDG. No, es poco probable, es muy poco probable. Yo creo que en el fondo es una manera, la noticia que seguramente a la que estaba haciendo referencia, que ayer circuló, es una manera de tratar de calmar las aguas para muchos que sienten que ya no tenían ninguna posibilidad de asomarse siquiera, digamos, a un acuerdo. Porque es tan poco probable, más allá de lo numérico que está. Porque el componente de personas que está en el partido de la gente, la verdad es que dista mucho de estar, digamos, en función administrativa o permitir que la conducción de las comisiones o de la misma mesa recaiga en al menos una porción en el Partido Comunista. Me costaría creer, digamos, de que las personas de ese partido en el fondo estuvieran en función de eso, independiente de que cada cual tiene la libertad de votar los proyectos de ley como quiera, pero todos sabemos que existe algún tipo de incidencia, particularmente en la Cámara de Diputados, para poder en el fondo manejar la tabla, la manera en que se vota y tantas otras repercusiones que tiene el estar a cargo de las comisiones y de la mesa. Yo veo que tenemos una amplia expectativa de más o menos tener lo mismo que en el Senado, en el sentido de tener una
una alianza en donde nos ponemos de acuerdo para administrar ecuánimemente, es decir, que todos salgan contentos y eso no pasa precisamente por lo que dieron a conocer Arturo, ayer. Y sobre la figura de Pamela Giles, lo conversábamos hace un rato acá en ADN con Carolina Toá, respecto de la forma de hacer política. Una persona que ha denostado desde el presidente Boric y el actual gobierno, digamos, y que ha dicho en una entrevista que le va a hacer la vida imposible al gobierno de Kast. Yo no soy muy amigo de esa forma de hacer política. Yo creo, y eso desde el Partido Republicano, hay muchos que todavía sostienen o tienen en la cabeza la caricatura que nos instalaron durante mucho tiempo, quizás bien ganada por algunos personajes que teníamos en el principio, pero que con el tiempo me imagino se habrán ido dando cuenta que fueron dando un paso al costado, fueron invitados a dar un paso al costado precisamente por el resguardo de una manera de hacer política siendo súper claro, siendo directo, siendo, si quieres, políticamente incorrecto. Incorrecto me refiero a decir lo que tú piensas independiente de que sea impopular, pero no faltando el respeto, no gatillando algo que sea irreversible desde el punto de vista de la relación cordial que tiene que existir entre personas que están en el servicio público. Eso nosotros lo creemos firmemente. Y no es contradictorio con ser muy firme, ser muy claro, y cuando tú quieres hablar en términos perentorios y qué decir los diputados que tienen que fiscalizar y muchas veces ser duros en cuanto al rol que les corresponde sobre el Ejecutivo. Todo eso se puede hacer con respeto y con una manera constructiva de hacer política. Y me da la impresión que la persona que tú decías, a ratos eso no tiene, digamos, el mismo valor que por lo menos yo le asigno. Estamos conversando con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, senador electo, ya decíamos, por la región de Valparaíso. Arturo, sin embargo, a propósito de lo que hablábamos recién, desde todos los sectores, incluido Chile Vamos, que hoy día es parte de la administración del presidente electo José Antonio Kast, sindicaron en estos últimos 4 años a republicanos como el partido con el que no se podía llegar a acuerdos, que no fue parte de la reforma previsional y otros tantos otros proyectos que no son tan emblemáticos para la administración del presidente Gabriel Boric. Ahora a republicanos les va a tocar salir a buscar esos acuerdos. ¿Qué efecto puede tener eso en la relación con los otros partidos y el comportamiento de republicanos en el Congreso en los 4 últimos años? Sí, hay algo en lo que tú señalas que me gustaría hacer un preámbulo. Nosotros todos los días y a cada rato en cada una de las comisiones estamos llegando a acuerdos. En eso consiste el trabajo legislativo y en la Cámara de Diputados, en donde estamos hasta el día de mañana representados. Pasado mañana vamos a estar en ambas cámaras. Todos los días se van generando acuerdos, consensos con los parlamentarios republicanos adentro de esos acuerdos. Eso es así, es una realidad que cualquier ciudadano en el fondo la puede constatar. Distinto es en ciertos casos puntuales emblemáticos en donde hemos visto que el resultado de un potencial acuerdo no se acerca, sino que más bien retrocede respecto de lo que nosotros consideramos conveniente. ¿Qué es el caso de la reforma previsional? Por ejemplo, en la reforma previsional, que tenía distintos componentes, más compleja porque es un proyecto muy amplio, nosotros considerábamos que, nos guste o no a quienes, digamos, cotizamos, con las expectativas de vida y qué sé yo, sabíamos que teníamos que subir la tasa. O sea, al final del día prácticamente no hay nadie que estuviera de acuerdo con eso. Y eso es positivo. Pero por otro lado, sabemos que si es que queremos rentabilizar de la mejor forma posible los recursos que estamos ahorrando los trabajadores, meter al Estado entre medio de alguna u otra forma es distorsionar lo que efectivamente creemos más conveniente para los efectos del trabajador. ¿Van a intentar modificar lo que hoy ya está, lo que hoy ya Pero solo para redondear el concepto voy al tiro a eso. Entonces, cuando tú dices, mira, acá se está retrocediendo de algo que en sí es mismo, tú haces la reflexión y dices, mira, el acuerdo no es pescar lo que tú querías, Paula, y lo que yo quería, hacer un promedio y con eso nos quedamos. Porque podría ser muy lejano de lo que nosotros, los que tú y yo consideramos positivo. El acuerdo consiste muchas veces en que, ok, te recojo tu posición, tu política pública que estás planteando en materia previsional, estoy inventando, y en realidad en materia de salud pública, de la manera de enfrentar las listas de espera en términos oncológicos, nos vamos a quedar y vamos a respaldar la posición o el eje de posición que tú tienes. En el fondo, sin alterar, es bien caricatura lo que estoy planteando como ejemplo, pero sin alterar la esencia de algo que al menos desde una perspectiva técnica te hace pensar que el resultado va a ser mejor. Arturo. No el promedio. Para no dejar pasar tu pregunta, por supuesto que nosotros consideramos negativo el pedirle un préstamo a los trabajadores para poder empezar a pagar las pensiones ahora y hacer todas las cosas positivas en el fondo que uno esperaría de esta reforma. Y en el fondo esa plata perfectamente puede salir de otros lados. Obviamente que hay algunos que se ponen nerviosos, que sería abrir la discusión
discusión, qué tanto costó cerrar. Yo creo que perfectamente más adelante, si están las condiciones, se puede hacer ese cambio de una manera específica, puntual, sin generar, digamos, esa incertidumbre que a algunos les da miedo. Arturo Esquella, en la búsqueda de esos acuerdos políticos, esos acuerdos de futuro, ¿es parte de la ecuación el apoyo o no a Michelle Bachelet a Naciones Unidas? No, para nada. Nadie lo ha planteado en esos términos. Yo creo que nunca fue el propósito. Recuerden que acá más bien hubo una maniobra electoral, más que electoral, política, perdón, a 37 días, nombrar, digamos, a una persona con el apoyo de otros dos países. O sea, se le propuso en septiembre pasado. Sí, pero en el fondo el mismo entorno de la expresidenta Bachelet estaba muy molesta con esto de que no hubiera sido algo que naciera entre el presidente entrante y saliente, digamos, porque al final del día quien le va a tocar todo es precisamente a quien va a estar gobernando de aquí en adelante. Pero no es una complicación el que esta candidatura vaya con el respaldo de México y Brasil para el presidente electo, por de pronto, para la decisión que va a tener que tomar. Al revés, yo creo que es una complicación para el destino de esta candidatura. O sea, hoy día, con todo lo que ha pasado en el contexto mundial, el sostener de que la candidata de Brasil y México, olvidémonos de Chile por mientras, pero la candidata de esos países será la persona que van a permitir gane entre los países que tienen poder de veto. Me da la impresión de que no. Si es que a eso tú le agregas cuál va a ser la posición de China y cuál es la posición de los otros países que uno podría decir no están en la órbita más amigable de lo que espera Estados Unidos, que ha sido bastante protagonista en todas las cosas internacionales. O sea, por lógica, ¿la decisión ya está tomada entonces? No. Nosotros lo que tenemos que hacer, y acá el gobierno, en definitiva, que asume lo que tiene que hacer, es ver cuál va a ser el escenario. Si es que nuestro voto es relevante, incidente para que salga una persona que podría tener probabilidades de éxito. Yo creo que Michelle Bachelet no tiene ninguna probabilidad de éxito, pero el voto chileno podría inclinar la balanza una vez que tengamos esa información. Pero para eso, Mauricio, falta mucho. Las inscripciones faltan meses para que se cierren y no va a haber ningún país que se pronuncie antes, digamos, de que tengamos el panorama un poco más claro. Arturo Esquellas, siguiendo con lo de la expresidenta Bachelet y con la oposición, lo quiero vincular con la futura oposición. Sí. Y lo que hablábamos antes como de salir a buscar acuerdos. La presidenta del Partido Socialista, que es cercana a la expresidenta Bachelet, Paulina Bodanovich, aseguró que si Kast no apoya su postulación a la ONU habrá consecuencias. Una frase que muchos de la derecha leyeron como una amenaza velada. Y esto se suma a una advertencia de endurecimiento de la oposición después de lo que pasó con la interrupción del traspaso normal del cambio de mando por el tema del cable chino. ¿Qué esperan de la oposición? Yo creo que la presidenta del Partido Socialista es lo que tenía que decir respecto de una expresidenta que de las filas de ese partido, o sea, hasta cierto punto, digamos, es algo entendible. Obviamente que el tono no es el mejor, no es el más conveniente, sobre todo para una persona del nivel de ella, que siempre ha estado disponible en el fondo para discutir las cosas con una altura distinta a otros personajes que están en la esfera política en su sector. Pero independiente, digamos, de eso, yo voy al fondo. Yo creo que le han hecho mucho daño a Michelle Bachelet mezclándola en todo este debate que al final, digamos, se confunde con la política contingente. Y es algo que es extrapolable a los presidentes en general. A mí, como reflexión al margen, me encantaría que una vez que los presidentes de la República ejercen su función, la verdad es que no estén dando vuelta en el concierto político permanente, porque al final del día es tironear para abajo la institucionalidad presidencial. En cambio, si es que no existiera ese escenario, tú perfectamente podrías resguardar a la figura del presidente, aprovecharla para potenciar el país mismo en el concierto internacional, como por ejemplo lo hace el presidente Frey. En fin, creo que cuando uno es expresidente, y este es un mensaje quizás para el futuro expresidente Boric, uno tiene que saber que hay un antes y un después. No puede volver a lo mismo. O sea, no puede volver a gritarle a los militares en Plaza Baquedano. Tiene que tener, o sea, de ahora en adelante va a ser un expresidente que tiene que cuidar su compostura, cuidar las palabras, cuidar las declaraciones, porque al final del día quedó inserto en la historia de Chile y afuera es reconocido como un expresidente de nuestro país, y a todos nos preocupa que esa imagen país se fortalezca. Le reitero la pregunta sobre qué esperan de la futura oposición, en la lógica de lo que ya le ponía sobre la mesa y además vinculándolo con el tema de las expectativas que van asociadas a un relato que lleva a José Antonio Kast a la moneda, que es el del gobierno de emergencia. Hace algunas semanas la encuesta CADEM daba cuenta que el 66% de los encuestados espera que
haya resultados positivos bajo el nuevo gobierno en menos de un año. Y entre ellos el 35% espera cambios en menos de 6 meses. ¿Cuál es el riesgo de no poder responder a esa expectativa con promesas que fueron grandes, fueron importantes en materia de delincuencia, en materia de migración? Lo hemos tocado varias veces con un presidente que invitaba y le ponía plazo a los migrantes irregulares a salir por la frontera. Yo esperaría que el comportamiento de la futura oposición esté a la altura de lo que ellos dijeron haber aprendido. Ellos en varias oportunidades hicieron un mea culpa del comportamiento que tuvieron con el expresidente Piñera. Me refiero particularmente a quienes forman parte del Frente Amplio. Y eso me lo han dicho en privado, lo han dicho en público. La verdad es que esperaría que en esa declaración se traduzca más bien en una acción permanente durante los próximos 4 años. No significa que no planteen con dureza los puntos de vista distintos que puedan tener sobre cualquier política pública del gobierno y en el debate general lo hagan con mucha intensidad, pero que no caigan, digamos, en la lógica más comunista de estar permanentemente haciendo un llamado a las calles, y de las calles se pasa inmediatamente al tema de las barricadas y a generar, digamos, una presión que ellos llaman social como eufemismo, pero es más bien delictual en el sentido de amenazar en el fondo por medio de la fuerza la estabilidad del país. ¿El riesgo de no poder cumplir con las expectativas, Arturo? Las expectativas, tú cuando decías lo de mediano o largo plazo, lo dijiste de alguna manera, me recordó un comentario que me hicieron de uno de estos grandes centros de encuesta, que una vez midieron, le preguntaron a los chilenos qué es lo que es para usted el largo plazo. Cualquier persona, por lo menos de mi generación, diría 5 años, 10 años, bueno, creo que eran como 10 días, o no, 30 días eran. Los más jóvenes. Claro, y lo que nosotros llamamos más jóvenes hoy día ya es parte considerable de la población chilena. Entonces, cuando tú tienes que para las personas el largo plazo es un mes, la verdad es que suena casi ridículo, uno tiene que ajustar las expectativas, por supuesto. Lo que sí me tiene muy tranquilo, volviendo ¿La ciudadanía o ustedes? Todos. Nosotros, en el fondo, bueno, yo creo que se ha notado durante los últimos días cómo hacemos un llamado, particularmente con el escenario en que nos hemos encontrado en términos de finanzas públicas, a que esto va a costar, digamos, o sea, desde el punto de vista económico, estabilizar la condición fiscal para poder hacerse cargo de muchas cosas. Por supuesto que es una tarea muy, muy intensa. Bueno, por de pronto ya se anuncia un recorte del 3%, digamos, en los distintos ministerios, digamos, como parte de las nuevas políticas. Van a venir evaluaciones de programas que se tienen que hacer, si es que tiene sentido o no gastar recursos de todos. ¿Va a haber despidos? Despidos de personas, o sea, no solo por nosotros. ¿El sector público? Pero sin ninguna duda, si hay más de 1 millón de personas, muchas de ellas, tú entras a una oficina pública, cuando te vas yendo, me ha tocado explícitamente, y se te acerca alguien de carrera y te dice, oiga, bien, la época que estaba en campaña, cuando a mí mismo me tocó decir algo de los 100.000 funcionarios nuevos, en fin, la gente me decía, mire, acá hay por lo menos 20 personas que nadie los conoce, no saben quiénes son, no tienen escritorio, no. Pues, obvio que ese raleo hay que hacerlo, ese estudio de quiénes son esas personas, por qué están ahí. Por lo mismo, eso va a ser parte todo de lo que ha pasado en el prioridades. último tiempo, Mauricio, sí, de la molestia que se generó en nosotros por parte del comportamiento de los salientes, tenía mucho que ver con esa mala leche de por un lado salir diciendo a todos los funcionarios de exclusiva confianza el 10 de marzo, hoy día, tienen que dejar sus puestos de trabajo, y por otro lado vemos un movimiento masivo de estos funcionarios de exclusiva confianza que los trasladaron a cargos técnicos. ¿Para qué? Para que no se puedan ir de la pega hasta el 31 de diciembre. Entonces, es ahí en donde uno dice, ya, ¿están con la declaración que hacen en los medios de comunicación o con la acción que hoy día demuestra una actitud contraria? ¿Va a ser parte de las prioridades esa evaluación y eventualmente el despido de esto que en algún momento se indicó como parásitos? Le sumo, Arturo, perdón, ayer Libertario anunció un proyecto que buscará permitir al gobierno de Kast despedir funcionarios públicos sin expresión de causa. ¿Están de acuerdo con eso? A mí me basta con que se apliquen las mismas reglas que para cualquier trabajador. Si es que existe la posibilidad de, efectivamente, cuando no se tienen los recursos, disponer del despido de un funcionario público que uno sabe está simplemente utilizando los recursos de todos los chilenos, desviándolos para un trabajo que no es útil, digamos, para el propósito, por supuesto que se debiera tener la herramienta. Me encantaría que hubiera un solo modelo, digamos, de contratación y que no se hiciera distinción entre lo público y lo privado. Ahora,
eso no está en el contexto de lo que nosotros hablábamos gobierno de emergencia, por supuesto, pero no veo extraño de que haya voluntad política transversal para avanzar en esa línea. Ojo con eso. Oiga, ya casi el término, se nos acaba el tiempo, pero ¿es cierto que a las nuevas autoridades les hicieron llegar un código de vestuario? Bueno, yo no, por lo menos en el Senado no nos llegó nada. Por nuestra propia cuenta, todos los republicanos saben que la corbata para el cargo público cuando se está en funciones es muy importante, así que yo mismo voy a tener que empezar a poner corbata de nuevo. Pero leí por ahí lo mismo que tú tienes en mente, que la austeridad en el fondo se ve reflejada. Un cambio en el fondo. O sea, claro, o sea, es que al final, y esto lo aprendí conversando, en campaña uno tiene mucho contacto con la gente y te dicen, es más relevante que incluso como uno lo ve. Cuando llegan a una oficina y hay un tipo que está con los pies encima y que lo trata, digamos, con la punta del pie al usuario que llega a ese servicio, y más encima está como que viniera, digamos, de la playa. La verdad es que hay pequeños detalles que no cuesta mucho hacer la diferencia para, digamos, respetar a los ciudadanos que hacen un esfuerzo por tener todo este aparataje de funcionarios públicos en pie. Arturo, no quiero entrar en la discusión del cable submarino chino, que lo hemos hablado suficiente, digamos, no, pero sí quiero preguntar, cuando se genera ese momento, ¿se genera también un vértigo por comisiones investigadoras? Todo lo que olía a China aparecía como sospecha, y justo en ese contexto viaja la Secretaría General de Republicanos a China, en una delegación comercial, evidentemente con un objetivo que tiene que ver con eso. ¿Cómo se entiende esa dualidad que se podría explicar sola en la lógica de que China es el principal socio comercial de Chile, digamos, pero en un contexto donde todo lo que olía a China aparecía como... Es que eso sería un error, pues si todo lo que huele a China uno debiera, porque tiene una posición política distinta, considerarlo malo, es un tremendo error. Pues, empezó a pasar a propósito de las advertencias de Estados Unidos con China y el Bueno, por lo mismo celebro tanto que haya coincidido, porque para ser franco fue una coincidencia, era una invitación que nos habían hecho protocolar. ¿Una mala coincidencia? No, una muy buena, y te la explico al tiro y yo creo que me va a entender. A nosotros nos habían invitado protocolarmente hace mucho tiempo, ya habíamos pateado para adelante porque estábamos en plena época de campañas, después de instalación, y bueno, al final la comitiva fue una gran experiencia, ya llegaron, nos han contado todo lo que vieron, lo que aprendieron, pero la buena coincidencia es que justo cuando parecía acá en Chile de que con el afán, obviamente muy justificado, de reconstruir la relación con Estados Unidos, que vamos a proactivamente buscar, y que el gobierno tiene que agotar los esfuerzos por reconstruirla, porque está hoy día en el suelo, lamentablemente, por el comportamiento del expresidente, o sea, del presidente Boric, se podía generar la sensación de que esto iba de la mano con bloquear cualquier tipo de profundización en las relaciones con China. Entonces, que haya coincidido el viaje de Ruth Hurtado a China, demostrando que acá no existe ninguna animadversión, sino que todo lo contrario, todas las relaciones comerciales no solo hay que mantenerlas, sino que fomentarlas y potenciarlas, creo que nos ayudó a dejar con hechos concretos lo suficientemente claro que acá no hay barreras ideológicas que apunten a fortalecer una relación y debilitar la otra. Se pueden perfectamente construir y fortalecer ambas relaciones. Ya, pues Arturo Esquella, esperamos verlo mañana en la transmisión que vamos a tener ahí desde los jardines del Congreso del cambio de mando. Vamos a estar para el lado de la cámara para que se acerque a la Bien, pues bueno. Y los días que vienen de aquí en adelante como senador electo. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Que estén bien. Buen día. Buenos días. 9.